Tenemos un gobierno que está en las tonterías, venga, lo voy a decir, y luego que me pongan sal en la cola, que está en la pura ideología barata, que está en la pancarta de facultad, que está ahora muy cerca de los terroristas palestinos, porque esto es muy guay, es muy progre, no han inventado nada nuevo desde los años 60, qué tíos tan cansinos, la madre que los trajo a este mundo, ¿no? Están en pelearse con una gran nación, amiga y hermana como Argentina, y están en no gobernar. Ya os conté, os contamos todos los que contamos lo que pasa y no se la rascamos al poder, como los miramelindos de las mañanas, que los de los salmos responsoriales, que van de críticos con el poder sanchista, pero que cuando a Mauricio le tocan, por ejemplo, le tocan retreta y que no sé si es el caso, ¿eh? No sé si es el caso, Mauri. Mauri, no sé si te han vuelto a enchufar de Moncloa alguna jugosa subvención, porque yo hace años ya que no tengo información y digo en las cenas que ni la quiero. Y no la quiero porque, por maldita deformación profesional de 34, casi 34 años que me contemplan en este oficio, me basta con escuchar 15 segundos, me basta con escuchar respirar al enfermo para saber si ha habido alguna modulación de una semana con respecto a la anterior o a la siguiente. Y aquí habéis pasado, ya sabéis a quién os digo, a los de Onda, perro no come carne de perro, ya hice una referencia y la voy a hacer muy rápidamente. Hemos pasado de somos los más furibundos opositores al sanchismo a negar, por ejemplo, evidencias, a mentir en antena, a negar evidencias como que doña Begoña Gómez esté no imputada, porque a partir de la reforma de la ley en 2015 está investigada, pero que está investigada como Dios pintó a Perico, como lo he estado yo hasta hace unas semanas, que le he doblado a la doña el brazo gracias a una sentencia del, no sé si es un auto o una providencia, perdonad, no soy lego en materia jurídica, pero tampoco soy un experto en procesal, del titular del número 43 de la Plaza de Castilla. Yo estaba investigado. Doña Begoña Gómez está investigada como Eurico me llamo, porque le acaban de pedir, entre otras cosas, el DNI, compañeros del metal, que no tenéis ni idea. O si tenéis ideas peor, porque intoxicáis y enredáis. Por eso le han pedido el DNI, porque la van a citar a declarar en los próximos días. No porque haya riesgo de fuga, como dice algún tonto. No, hombre, no. Si hubiera riesgo de fuga o el juez lo apreciara, circunstancia por lo demás aberrante e increíble, porque no deja de ser la mujer del presidente del gobierno, le habría retenido el pasaporte directamente y punto final. Le ha pedido el DNI, pues porque va a seguir adelante con el procedimiento y va a practicar más diligencias. Espero no estarle dando demasiadas patadas a la terminología precisa de los procedimientos que a partir de ahora se tienen que seguir. Y comparaba también, digo, ayer, en una entrevista que le perpetró a Alberto Núñez Feijóo, comparaba, pues por ejemplo, las cartas de recomendación de doña Begoña con las cartas del Ayuntamiento de Madrid. Oiga, que el señor Almeida también ha escrito cartas. ¿Qué a Feijóo? Le miraba, porque luego me vi por la noche, porque lo estaba escuchando mientras casi me corto la nuez cuando estaba escuchando yo estas cosas. Feijóo le miraba como la vaca mira el tren, dice, ya, pero es que, señor Almeida, el Ayuntamiento de Madrid es una administración pública y la señora Gómez es una ciudadana particular. ¿Pero qué me está usted contando? Que escribe, no, perdonad, que según el figura no son cartas de recomendación, es una declaración de interés, son declaraciones de interés. El figura que sabe de derecho lo que yo de la capa y de la cría del berberecho salvaje. Bueno, a lo que vamos, estos tíos están en defenderse, aparte en el politiqueo barato, como ya he dicho, están en defenderse, están en terminar un día para llegar al día siguiente vivos políticamente y terminarlo también, a ser posible, a una costa de no poder aprobar ni una sola ley. Hace unos días, en una semana, les tumbaron dos. La segunda, la ley de vivienda, importantísima, porque era un instrumento que los ayuntamientos, que las corporaciones locales necesitan desde hace años, como el aire que respiran,
directamente la retiraron porque carecían de los apoyos necesarios y además luego le echan la culpa a sus socios comunistas de Sumar, que la tenían, evidentemente, pero coño, unos tíos que son incapaces de gobernar ni su propia casa, ¿cómo van a aspirar, por ejemplo, a arreglar el problema o el conflicto en Oriente Medio? No están en esto, no están, por ejemplo, en lo que le preocupa a la gente. ¿Sabéis lo que le preocupa a la gente? Y todo este introito es para presentar a nuestra invitada: las cosas de comer. El precio de los alimentos. Dijo el domingo Feijóo en una concentración o en una concentración en la que hubo alrededor de 100.000 personas en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia y en todas las calles adyacentes, que lo que iba como una moto no era la economía. En España lo único que va como una moto son los precios de los alimentos. Eso es así. Y esto a este gobierno le importa poco tirando a nada, porque en lo único que están, por ejemplo, es en seguir triturándonos a impuestos. Os recomiendo vivamente que cojáis y que os suscribáis, además, porque no cuesta nada, si podéis, al canal de Daniel Lacalle, que es un canal de una excepcional calidad en YouTube. Daniel Lacalle, le dais a la campanita, y aparte de sus propios comentarios, sus intervenciones también en otra cadena, bueno, pues afín, que es Negocios Televisión, y sus entrevistas, digo, en su canal, son del máximo interés. Tenía hace unos días a Ignacio Ruiz Jarabo. Supongo que, bueno, a lo mejor los más jóvenes no le conocéis. Ignacio Ruiz Jarabo es un señor que fue director de la agencia tributaria con Aznar durante los primeros años del gobierno de José María Aznar. Luego, pues en fin, pues se dedicó al ejercicio privado de su profesión. Es un extraordinario jurista y probablemente la persona que más sabe en España de estas cuestiones de derecho tributario, junto con gentes, por ejemplo, como Lamela, que sabéis que he tenido aquí en muchas ocasiones, a Manuel Lamela, y hacía a petición de Daniel Lacalle una exégesis absolutamente precisa, pero muy fácil de entender, de la presión fiscal, del esfuerzo fiscal, mejor dicho, que tenemos que hacer los españoles. Sabéis que todo enfocado también a estos idiotas que le daban guerra el otro día a Daniel por Twitter, y salimos unos cuantos a defenderle y a demostrarlo también, ¿no? Esto que dice la izquierda de que es mentira, que no hay nadie en España que pague más de un 50% de impuestos, perdón, y hasta un 70%. Y entonces empezaba Ruiz Jarabo, que claro, es maestro y se lo sabe, en parte porque es que en parte lo ha diseñado él. Decíamos, a ver, de un sueldo medio de 50.000, por redondear, un 6%, que es la parte que paga o un 2%, que es la parte que paga el trabajador a la seguridad social, que esto también es un impuesto, ¿eh? El tío, cuando un tío os diga que la parte que os detraen de vuestra nómina y que va destinada a la seguridad social no es un impuesto, llevaos la mano a la pistola, porque o es un miserable, o es un ignorante, o es socialista. Bien, 3.000 y pico euros, 3.300, 46.700, id restando. 46.700 a los tipos actuales, con las horquillas actuales, con los tramos actuales del IRPF, quiero recordar que eso está en un 29. Es decir, 46.000... pues un 29, pues vienen siendo aproximadamente unos 13.000, ¿no? 13.000 y pico euros, es decir, ya os quedan limpios 32.000 y pico de 50.000. Seguid a eso quitando, bueno, en el caso de los que seáis autónomos, 400 pavos al mes como mínimo, solamente para poder facturar. Ya los que somos autónomos societarios, si además le unes el IRPF personal, iba a decir el puñetero 111 cada 3 meses, que es el IRPF de la sociedad. Sociedades, los que tributéis por sociedades, los autónomos, que ya los he citado. Y luego Daniel siempre añade el impuesto a los plásticos, la ecotasa de tal, el impuesto al turismo de la madre que parió Paneque, pagar por respirar en los ayuntamientos en la práctica totalidad de las ciudades de España y parte de las del extranjero, y por aparcar, etcétera, etcétera. ¿Que no estamos sometidos a una presión fiscal de un 50%? Y de un 70% también. Mientras tanto, vuelvo a repetir, porque hizo hincapié en ello varias veces Feijóo el domingo pasado, lo que va como una moto son los precios de los alimentos. Esto a esta gente se la rasca, porque se lo están, en algunos casos, presuntamente de momento, pero
Como siempre, la justicia es lenta, pero al final es inexorable. Recordad los estertores del felipismo y la cantidad de gente que luego fue a tomar el sol a cuadros. Se lo están llevando muerto. Decía, y con esto concluyo, y ya saludo a Milagros Marcos, que no quiero hacerla esperar más, decía también Ignacio Ruiz Jarabo hace 2 días en esa entrevista concedida en el canal de Daniel Lacalle de YouTube al gran Lacalle, hacía incidencia, digo, en la situación fiscal de don David Azagra, lo de Azagra es inventado, don David Sánchez Pérez Castejón, hermano del figura, en dos cuestiones. La primera, un tipo que, él dice que es residente fiscal en Portugal, lo vamos a aceptar y solo a medias como animal de compañía. Uno es residente fiscal y está exento de tributar, según y cómo, depende de donde obtenga sus ingresos, si duerme más de 184 días al año fuera de España. Entonces ya no es residente fiscal en España. Sí, pero tiende a olvidarse otra cosa que también dice la ley. Si duermes 184 días fuera de España, pero tu centro de operaciones está en España, tienes un problema con el fisco español si no tributas aquí. Porque lo de que eres residente fiscal fuera tiene una consideración cuando menos vidriosa. Segundo, obtiene una remuneración vía nómina a través de un organismo público, cual es la Diputación Provincial de Badajoz, socialista. Bien. Y lleva 2 o 3 o 4 años, 2 o 3 ejercicios sin hacer IRPF. ¡Bip, bip, 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 bip! Esto decía Ruiz Jarabo y sabe de lo que habla porque ha sido el jefe de esa casa. Esto ya, vamos, te sale una rata a morder del ordenador. Sale tu nombre. Y si no ha sido investigado es porque alguien, decía Ruiz Jarabo, no lo digo yo, en la Delegación de Hacienda en Madrid o en la Delegación de Hacienda en Extremadura ha tachado el nombre. Segunda irregularidad, presunta irregularidad, que concurre con el señor hermano del señor presidente del señor gobierno, a quien Dios guarde muchos años. Si tú mismo declaras un patrimonio de 2 millones de euros con unos únicos ingresos de 50.000 al año, pues o está jodido el jamón o está jodido el pobre, porque tendrás que demostrar de dónde sacas para tanto como destacas. Y podría haber incluso una presunción de un presunto delito hasta de blanqueo de capitales. Decía Ruiz Jarabo, no lo digo yo, porque hay una figura penal, cuál es el ocultamiento patrimonial de un dinero que no es tuyo, sino de un tercero. En esto no están, pero van a estar en las próximas semanas. Esto también les debería de preocupar mucho. Bueno, he tocado muchísimos palos y ahora ya saludo a Milagros Marcos y le pido disculpas porque he hecho un eurazo muy largo, pero no quería intentar además ir enlazando aspectos que a lo mejor algunos parece que no tienen nada que ver con otros, pero quería yo redondear un poco y tocar todos estos palos. Doña Milagros, feliz semana, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz semana. Bueno, Iniciando una semana complicada, ¿no? A ver qué ocurre, porque así es. el jueves el señor Sánchez tiene intención de aprobar la ley de amnistía. Así es. Este jueves, La que semana, es día semana 30. complicada, teniendo en cuenta que ayer no eran 2 ni 3, en torno a 80.000 personas se unieron en la plaza de la Puerta de Alcalá para decirle no a Sánchez, no a la amnistía, a la desigualdad, a la falta de libertad, al control de nuestras actividades, el control de los medios, el control de la Fiscalía. Porque más alto y más claro no se le puede decir. Está meridianamente claro. Oye, el 30 de mayo es la fecha límite para la aprobación de esa ley de amnistía. He oído yo rumores, pero claro, como los periodistas y parte de la clase política, de la mal llamada clase política, es decir, tú y yo, si nos vamos a tomar un café o nos vamos a tomar un aperitivo con más periodistas o con más diputados, pues uno de los deportes nacionales favoritos es enredar de que, ¿y si el 29, que hasta lo insinuó Felipe en El Hormiguero? Lo que pasa es que Pablo Motos, que no es un periodista político, yo lo entiendo, a lo mejor le cambió de tema y fue una pena, ¿no? Salió por otra cosa que él tenía ya en la cabeza, por la siguiente pregunta, ¿y si el día 29 disuelve las cámaras? Joder, qué bonito Pues sería. sería lo mejor que le pudiera pasar a España, ¿no? Ayer mismo el presidente Feijóo le exigía a Sánchez convocar elecciones, disolver las Cortes y dar la voz a los españoles, que los españoles opinen ya sabiendo, ¿no?, a qué está dispuesto Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno, a qué está dispuesto a ceder la unidad de España, la igualdad de los españoles, qué está dispuesto a hacer al margen del bienestar de todos los españoles para mantenerse en la Moncloa. Con los datos que ya tienen los españoles, yo creo que pueden decidir, pero deben decidir libremente y en las urnas, ¿ya? Con la información
que ocultó en las pasadas elecciones, en la anterior convocatoria, incluso con lo que negó, ¿no? Siempre hemos dicho que hubo corrupción política de tres clases, y es el claro ejemplo. Lo recoge la amnistía, ¿no? Política, social e institucional, que es evidente, ¿no? lo que ha ocurrido durante este tiempo. Es cierto que hasta el día 28 no podía convocar elecciones, porque no se pueden convocar, una vez que se ha constituido gobierno, con menos de un año desde que se convocaron las anteriores. Las convocó el día después de perder el gobierno en todas las comunidades autónomas prácticamente, y el día 28 puede volver a convocarlas. Entonces yo creo que es el momento, ¿no?, de que convoque, de disuelva las cámaras, convoque elecciones sin aprobar la ley de amnistía, que la gente ya está harta, ¿no?, de tanta arrogancia, tanta mentira y tanto egoísmo del gobierno. Se puede vender España y dividir España por 7 votos y enfrentar a los españoles simplemente por interés partidista, interés ni siquiera partidista, porque desde luego no sale beneficio del Partido Socialista, interés personalista del señor Sánchez, ¿no?, y de todos sus esbirros y sus ministros, que le ríen las gracias y le hacen de voceros, ¿no?, por todo el territorio de cualquier barbaridad que se le ocurra. Está claro, te Mira, resalto. y es su obligación. Sería por el bien de España, disolver las Cortes y convocar a los españoles, porque no sé, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que es una legislatura perdida. La semana pasada lo hemos visto, es que todos sabemos que el país está absolutamente paralizado. Claro. Salvo la ley de amnistía, no ha habido nada que se haya aprobado en el Congreso de los Diputados. Ni lo habrá. Ni lo habrá. Ni lo habrá. Lo que pasa es que dices por el interés de España. Este no ha velado por el interés de España desde antes de que sus padres se conocieran, ni por el de España, ni por el de nadie, ni nada, que no sea él mismo, yo, después nadie, y después yo como buen narcisista patológico que dicen que es. Te destaco, ya lo he hecho en alguna medida, algunas frases, algunos totales, como decimos los periodistas de Feijóo, que me gustaron en su intervención del domingo. Por ejemplo, es mentira que la economía vaya como una moto, la economía de España, lo que va como una moto, y te lo digo a ti precisamente, que eres responsable de esos asuntos en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que va como una moto son los precios, dijo Feijóo, además de forma muy gráfica, de la comida, que ha subido un 30 o un 35%. Aparte de las referencias, por supuesto, que las acabas de hacer pero bueno, ¿pero qué es eso del puto amo? ¿Pero qué es eso? ¿Pero este tío que es un cacique del siglo XIX, no sé, sacado de una novela de Torrente Ballester, Los gozos y las sombras, iba a decir una barbaridad, pero no voy a seguir por ese camino, ¿no? Con unos ministros que funcionan, pues eso, como auténticos siervos de la gleba, siervos de su amo, callad, que habla el puto amo, que viene el puto amo, que viene de Bruselas y te aplaudimos todos y te hacemos el pasillo como al campeón cuando gana la Liga, en tu entrada en Moncloa y tal. España es una gran nación, España no se merece eso, un presidente del gobierno no es el puto amo de ninguno de nosotros, es un servidor público. Debe ser el primer servidor público, por eso es la primera figura del país, y desde luego su objetivo no está claro que no es fortalecer España, unir España e impulsar la economía. No, en este momento lo que hace falta es precisamente concentrar el voto para el día 9 en aquellos españoles que sí creen en España, ¿no?, que no quieren esta injusticia, ni que velan por la dignidad y la libertad de los españoles. Ya está bien, ¿no?, de la censura, de los desmanes, de la división, de la mentira, de la desigualdad, de la injusticia, y de tener que escuchar estas barbaridades, ¿no? O sea, esto es lo que no debe hacer un presidente del gobierno, porque efectivamente no es el amo de nada, pero está ejerciendo como el amo de muchas cosas. Y ese es el gran problema de este país, que se lo ha pensado, se lo ha creído. Él se piensa que es el Estado y es el primer servidor del Estado, porque para eso está en la presidencia del gobierno. Y claro, cuando la mentira llega a tal punto que dice que la economía va como una moto y vemos cómo el precio de los alimentos sube un 36% en poco tiempo, cuando vemos que el 46% de los ciudadanos han reducido los gastos porque no pueden comprar ya lo que compraban hace poco, cuando vemos que el 35% tiene difícil llegar a fin de mes, que cae el consumo de pescado más del 32%, el de carne más del 18%, y siguen sin bajar los impuestos, y siguen sin tomar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, a pesar de que nuevamente en el Congreso de los Diputados, en el Pleno, se votó para que se bajara la semana pasada,
cuando se niegan a bajar los costes de producción, cuando ponen un impuesto al plástico que solo España ha puesto y supone 2.000 millones de euros al año a la industria agroalimentaria, claro, oiga, revisan y suben 64 impuestos. Ponen impuestos nuevos que no tiene nadie más en Europa. A la gente le cuesta más producir que producir en el resto de países. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que se cierra, que los precios son más caros, que los alimentos cuestan más y la gente deja de comer. Esa es la igualdad, esa es la política, eso es lo que tiene que hacer el señor que se considera el amo de España. Pues hombre, ni es amo ni nadie se lo presupone, pero desde luego lo que está claro es que no tiene capacidad para que los alimentos bajen, que es lo que necesitan los ciudadanos de este país. No tiene capacidad para sacar una sola norma en el gobierno. Es más, cuando tiene ocasión hace lo contrario si le viene bien políticamente a Sánchez. Y quiero recordar la de la semana pasada. Al mismo tiempo que están diciendo en Europa que la ley de la cadena de España es el modelo para Europa, vota el mismo partido, el Partido Socialista, para cambiarla en el Congreso de los Diputados. Oiga, o es el modelo estupendo o hay que cambiarla. Pero las dos cosas, la misma semana, es difícil que alguien se lo crea, ¿no? Es cierto que tiene que cambiar, pero desde luego no como ha planteado Esquerra Republicana de Cataluña. No con más intervencionismo. Hace falta bajar los costes de producción para que los agricultores puedan seguir cultivando, para que la industria con menos impuestos pueda seguir trabajando y empaquetando y poniéndolo a disposición y para que la distribución nos lo pueda vender a mejor precio. Milagros. Eso es lo que hace falta. Algo que no piensan hacer. No lo piensan hacer. Mira, por enfocar a cosas concretas, seguir enfocando, mejor dicho, a cosas concretas, ahora estabas hablando de la ley de la cadena alimentaria y de reducir los costes. Dentro de 13 o 14 días vamos a votar, o de 12, vamos a votar unas elecciones al Parlamento Europeo que son fundamentales. Europa, no es ningún secreto para nadie, la Unión tiene ahora mismo 3, 4, 5 retos fundamentales planteados. El reto migratorio, por supuesto, el reto, bueno, pues de conseguir un modelo económico que pueda compatibilizar pues un mínimo respeto al entorno con el no paralizar la economía o destrozar la economía. Hablo de combustibles fósiles. Bien, ¿a dónde te quiero llevar? Pues, por ejemplo, a otro reto muy importante que es el de la agricultura. Es decir, tenemos unas directrices europeas cada vez más abundantes. Europa hay mucha gente, yo no sé si esto es así o no, pero sí sé cómo lo ve la gente, igual que lo sabes tú porque pisamos la calle todos los días. Europa es visto en buena medida como un monstruo, un gran aparataje administrativo que no hace más que legislar, producir leyes y tal, algunas de las cuales, pues, y yendo a lo nuestro, pues si no violan el sentido común se quedan en la frontera. Por ejemplo, ¿no es un poco absurdo que lleguen unos tipos de Bruselas o unos señores de Bruselas y le digan a un agricultor de tu tierra y la mía, es decir, de Tierra de Campos, que hasta el 15 de septiembre no pueden tocar sus tierras cuando resulta que allí la cosecha es entre junio y julio? Digo, por ejemplo, por decir, y un montón de medidas más que lo que están haciendo es directamente no perjudicar ni destrozar, matar al sector primario en nuestro país y también en Francia y en algunos otros, pero hablamos de España, que es lo que nos toca. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo se configura el Parlamento Europeo, y esto es fundamental, y cómo se configura la Comisión Europea, y eso lo vamos a decidir todos a partir del día 9. Ajá. Y hemos visto, y lo tenemos que tener claro, que incluso una estrategia que podía ser positiva, como el Pacto Verde Europeo, que es una estrategia de crecimiento para Europa, se ha desarrollado desde un punto de vista absolutamente ideológico y falta de sentido común. El Pacto Verde Europeo no es el problema. El problema es cómo lo han desarrollado los equipos que han estado en la Comisión Europea, desde el vicepresidente Timmermans, socialista, que aplicó estrategias como la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de biodiversidad sin evaluaciones de impacto previas. La única que había la guardó en un cajón porque decía que se iba a perder producción y además iba a costar más producir en Europa sin beneficio ambiental alguno. La guardó en un cajón, pero la aplicó. La aplicaron en algunos países, España el primero, por supuesto. Por lo tanto, el que haya una Europa fuerte con un voto centrado y concentrado en el Partido Popular es fundamental, porque si no se concentra el voto, ya lo sabemos, gana Sánchez y gana la ideología. Y esto es lo que ha pasado en la Unión Europea. El primer elemento es que
necesitamos políticos que conozcan y que se tomen en serio al sector agrario europeo. Se tomen en serio que Europa debe tener control sobre lo que produce, debe tener calidad sobre lo que produce, pero debe tener capacidad para producir y alimentar a los ciudadanos europeos. Y esa fue la base por la que surgió la PAC. Si tú unes el hecho de que políticamente hemos tenido una mayoría de ministros de todos los países, o verdes o socialistas, que fueron los que diseñaron la PAC, un vicepresidente que ha hecho una mala interpretación y un uso ideológico e ideologizado y aplicado en toda la normativa del Pacto Verde Europeo, tenemos el resultado, un montón de normas que incluso en España se han aprobado de forma acelerada y antes que en el resto de países, y siendo incluso más restrictivas de lo que marcaba Europa por la vicepresidenta Rivera, pues tienes una situación muy complicada. Si a esto le unes que teníamos un comisario europeo de Agricultura de la facción de Vox que se ponía de perfil y le parecía todo estupendo y ni aparecía cuando Timmermans ponía encima de la mesa estas barbaridades, pues tenemos una sobreregulación absolutamente absurda que no tiene en cuenta el beneficio ambiental porque no tiene evaluación de impacto económica, social y ambiental. Le falta, y además a nivel mundial, porque hasta donde yo sé la atmósfera no tiene límites ni fronteras. Sin ese impacto se han aplicado las regulaciones. Insisto, en España, corregido y aumentado. Y en paralelo, se ha consentido, y esto ya sí que es en España, que en un momento en el que la Unión Europea pone más presupuesto que nunca en el marco financiero, se negocia mal, se priorizan otras cosas y la PAC tiene un recorte de 5.000 millones de euros. Con lo cual, pues, está la tormenta perfecta. Más exigencias, muchas trabas burocráticas y administrativas para poder producir y más recortes, menos dinero, con una política en España que además incrementa todavía las trabas para poder producir. Además, te meten muchos más requerimientos ambientales, te limita la capacidad y la posibilidad de tener agua y de utilizar determinados productos, pues hace que o abandonas o te vas o sales a la calle. Unos han salido a la calle, pero otros se han ido. No olvidemos que hay 4 millones menos de cabezas de ganado que cuando Sánchez llegó aquí. Pero es que los agricultores y ganaderos, si tenemos en cuenta la inflación, han perdido más de 3.000 millones de euros de renta agraria. Y es que vemos el observatorio, porque dicen, alguien se forra. No, perdón, aquí no se forra nadie. Y vemos los problemas en la cadena. El observatorio de márgenes que se inventó la señora Calviño, no, creo que todos nos acordamos, ¿no? Hace poco ha sacado unos datos diciendo que la industria de distribución en España, que son los otros dos agentes de la cadena, siguen sin haber recuperado los beneficios que tenían previos a la pandemia. Y llevan 3 años consecutivos de caídas brutales de márgenes. ¿Qué ocurre? Pues claro que si todo sube, suben los impuestos, bajan las ayudas, suben las exigencias ambientales, hay una verborrea, con perdón, legislativa que nadie sabe cómo aplicar, corregida y aumentada en España, pues los precios suben, claro que suben, los alimentos faltan, claro. Consecuencia, la gente no compra, no puede comer lo que quería y compraba antes, cierran, y este es un dato cierto, 5.000 pescaderías y 3.000 carnicerías en España. Perfecto. Este es el cohete. Este es el cohete llevado a la alimentación. Ese es el cohete de esta gente. Y mi pregunta, y como no sé si te gustaban les Luthiers, grandes, gloriosos, eternos les Luthiers, y quiero que alguien me responda, mi pregunta es, ¿cómo diablos siguen teniendo la capacidad de engañar, aparte de los agricultores? El otro día, la semana pasada, todavía lo recordamos tú y yo. Es decir, luego pues tienen eso, una verborrea legislativa y de la otra con la cual consiguen volver
arrimar a su sardina o no perder a la totalidad, porque vamos a ver, digo lo que decía, lo que me pasé años diciendo con los autónomos. ¿Habrá algún agricultor que siga votando a esta gente? Pues claro que lo sabrá, por un mero cálculo estadístico, y mi cabeza sigue siendo matemática, y me moriré con cabeza matemática, es decir, de 7.700.000 y pico propios, pues habrá una buena parte, una cuota parte que pertenezcan al sector primario. Mi no entender cómo es posible con un panorama como el que has descrito, que no es, puede parecer distópico, pero es la maldita realidad, esa pérdida de poder adquisitivo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, que sacrifican a sus reses porque no hacerlo sería antieconómico, y que se les ponen cada vez más trabas, y que luego eso, el pequeño comercio minorista, la pequeña tienda de alimentación, la carnicería, la pescadería, cierra en número de miles. Y aquí parece que no pasa nada, Milagros. Aquí parece que estos tíos, pues eso, el cohete, la moto, y se sube aquí el figura o cualquiera de sus ministros, el Planas que es el ministro del ramo, se sube a un pollete, como dicen en nuestra tierra, se sube a un atril, da un mitin y habrá gente que le aplauda absolutamente convencida. No entiendo nada. El campo en España nunca ha estado peor, ni más depauperado, ni más arruinado que ahora. Efectivamente, yo creo que ni el campo ni ninguno de los agentes de toda la cadena alimentaria, ¿no? Porque la sobreregulación les afecta a todos, especialmente a los agricultores y ganaderos, sin ninguna duda. Yo no sé si todavía queda alguien que vote al Partido Socialista después del panorama, ¿no? Y después de que, incluso viendo el panorama, la señora Rivera sigue insultando, sigue intentando y bueno, acusando de irresponsable a la Comisión Europea por haber flexibilizado las medidas bárbaras que tomaron en la política agraria común en origen y que venimos denunciando desde el minuto cero. Era imposible cumplir con esa barbaridad porque ni hay tecnología, ni hay tiempo, ni hay medios, salvo que se reduzca la producción. Ahora bien, si su objetivo es cambiar el modelo productivo, sí, lo están haciendo bien. Nos vamos a dedicar a importar productos de fuera y dejaremos de producir en Europa. Pero para nada esto va a mejorar la biodiversidad ni mejorar la calidad del medio ambiente en el mundo ni en ningún sitio. Eso es evidente. Entonces, todavía la señora Rivera sigue insistiendo en que es un error haber flexibilizado la PAC en su momento. Es cierto que se consiguió aprobar porque había mayoría de ministros de otros países que eran socialistas o verdes, y en este momento se ha conseguido flexibilizar porque ya solo quedan 9 de esos ministros dentro del Consejo de Ministros de Agricultura que sean socialistas o verdes. El resto son del Partido Popular o de los partidos del entorno del Partido Popular. Pero tienen claras dos cosas. Una, que hay todavía quien cree que van a salvar el medio ambiente con el voto al Partido Socialista, lo cual es una barbaridad absoluta, porque con todo esto no mejoran la biodiversidad. Aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, como sigue forzando para el mes de junio, para nada mejora la biodiversidad. Dejar que crezca todo sin ningún tipo de control, es de primero, vamos, de ecologismo, de ecología. Y por otro lado, tienen claro que todavía, insisto, habrá quien se lo crea, pero por otro lado tienen claro que dividiendo el voto de la derecha van a conseguir lo que han conseguido en las nacionales, estar gobernando de aquella manera, pero están en el gobierno de la nación. Por eso creo que es más importante que nunca concentrar el voto, porque todo lo que no sea concentrar el voto es apoyar a Sánchez. Hemos visto cómo en las nacionales otros partidos más extremos se presentaron en circunscripciones donde sabían que no iban a conseguir nada. Si hubiéramos tenido ese voto centrado, hoy Sánchez no estaba donde está. Si conseguimos concentrar el voto para el 9 de junio, la Comisión Europea cambiará radicalmente y la flexibilidad y la compatibilidad necesarias entre desarrollo y sostenibilidad y economía e impulso al mundo rural serán posibles. Aplicar el sentido común para evaluar todo aquello que realmente nos dé datos y saber a qué ritmo se puede avanzar y a qué ritmo no. Evaluar las normas antes de aplicarlas. Saber si se reduce la producción o se reduce la contaminación. Es que hasta aquí solo se ha reducido la producción, pero no las emisiones. Está claro. Se reduce el número de agricultores. Hay 90.000 ocupados menos en la rama agraria, 70.000 contratos menos en la rama agraria. Eso es lo que se ha conseguido.
pero no reducir las emisiones en el porcentaje en el que quieran, o sea, en el que pretendían. Entonces, ya lo han visto, es un error, porque siguen insistiendo. Pero quiero Mira, reforzar la idea de que todo lo que no sea concentrar el voto es apoyar a la señora Rivera mm, y apoyar a que las políticas radicales, sin lógica, y que no avanzan tampoco hacia la sostenibilidad y hacia la conservación de la naturaleza, pero que acaban con el sistema productivo europeo, es no concentrar el voto en el Partido Popular. está claro. Vamos a terminar. Déjame un mensaje positivo para terminar, Milagros, que tengo hoy el día un poco pollino. Dime, que sabes que te tengo mucha ley, que el próximo domingo, 9 de junio, va a barrer el partido que ya barrió, que fue el partido mayoritario en las últimas elecciones generales el pasado 23J. Otra cosa es que gracias a que la brocha no se había despegado del todo y había justo la suma aritmética necesaria entre golpistas, eta Batasuna, eta Matalos, Esquerra Republicana, mugrosos de distintas facciones comunistas, etcétera, pues en esa suerte de equilibrios y de carambolas, pues el figura ha conseguido ganar un poco más de tiempo. Pero lo bueno que tienen estas elecciones es que al ser de circunscripción única, 250, 260.000 votos, un eurodiputado, ahí es donde se va a ver de verdad la fuerza de todos y cada uno de los actores políticos. Y se va a ver que estos hijos de Satanás mienten cada vez que dicen que la derecha no aceptamos el resultado electoral porque perdimos. ¿Pero quién perdió? Pero si perdieron ellos, si tienen 16 escaños menos que el grupo mayoritario de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Entonces, que realmente, digo, déjame ese mensaje de esperanza, que las urnas del día 9 van a reflejar la auténtica realidad sociológica de España y la auténtica correlación de fuerzas en España. No me gusta nada este término o este sintagma, pero bueno, vamos a decirlo así, la auténtica correlación de fuerzas en España social, que no es la que ahora mismo se ve, no en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero sí en el Congreso, porque lo que hay ahora mismo, la aritmética parlamentaria del Congreso, es una ficción, no se corresponde con la realidad social de España ahora mismo. Milagros. Efectivamente, no se corresponde con la realidad social. De hecho, hemos visto cómo todos son encajes y equilibrios políticos, ¿no? La semana pasada, los propios miembros del gobierno que votaron en el Consejo de Ministros, entiende, una ley, la votaron en contra en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, ahora mismo es todo aritmética política y el interés de los españoles está muy lejos de la cabeza de estos señores. El próximo 9 de junio el Partido Popular va a barrer, porque los españoles saben que concentrando el voto van a evitar que el señor Sánchez siga haciendo de las suyas también en Europa. Creo que esto es fundamental. Europa nos da fuerza. Europa es quien está controlando en este momento la deriva autoritaria del gobierno de España, el seguimiento de la ley de amnistía absolutamente inconstitucional, que va a evitar el autoritarismo en uno de los países miembros, si no se consigue, y yo creo que lo vamos a conseguir antes desde el Partido Popular. Pero insisto en que lo fundamental, si no se quiere que esto continúe así, si no se quiere esta deriva autoritaria, es concentrar el voto. Si no, todo lo que no sea esa concentración de voto es darle más alas al señor Sánchez, sin ninguna duda. Aún así, estoy convencida, porque confío en la inteligencia de los españoles y en el hartazgo de lo que está ocurriendo en España, que el Partido Popular tenga un resultado espectacular el 9 de junio. ¿Puedes estar satisfecho? Pues puedo estar satisfecho. Oye, me quedo muchísimo más tranquilo. Si yo confío en la inteligencia de los españoles, lo que no confío es en las maniobras arteras de estos manipuladores y de estos, en fin, protagonistas o actores de la política más rastrera, más maniobrera y más luego lo voy a repetir, sí, artera, ¿no? Que es un término que nos encanta en castellano, pero bueno, esto es como todo, puedes engañar a algunos algún tiempo, a algunos durante todo el tiempo, pero a todos durante todo el tiempo es absolutamente imposible y al final pues las cosas caen por su peso. Así que hablaremos y nos veremos antes, por supuesto, en varias ocasiones del día 9, pero que Dios te oiga. Milagros Marcos, portavoz y responsable del Grupo Popular en todo lo que tiene que ver con estos temas que son tan importantes de nuestro querido campo y que estos, amén de otros sectores económicos, también se han cargado. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días.
Un saludo. Buena semana a todos. Un saludo cordial y hasta la semana que viene. Milagros Marcos, gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Mañana más y mejor. ¿A quién tengo mañana? Pues al gran Daniel Lacalle y a nuestros amigos de Gilmar con Generación Inmobiliaria y alguna que otra sorpresa más. No os perdáis mañana Generación Euro. Hasta mañana.